Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con 10 minutos de retraso el acto de hoy de Tribuna Ciudadana, con el que prácticamente cerramos a falta de la conferencia de María Neira, la directora de Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Digo, cerramos el ciclo de cambio climático y lo cerramos con una presentación de Miriam García, que es una arquitecta urbanista, codirectora del laboratorio LAMP de Barcelona, y que, a pesar de eso, es asturiana de nacimiento. Lo primero que tengo que hacer es agradeceros a todos los que estáis aquí en este día tan fresquito, el que hayáis venido. Estamos notando la diferencia en la hora y en la temperatura, la asistencia, pero eso es el riesgo que corremos haciendo las actividades en este momento. Para presentar a Miriam, tenemos el placer y le agradezco sinceramente el que haya venido a Pablo Álvarez Cabrero, que es director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático en el Gobierno del Principado de Asturias y que, por lo tanto, conoce también el tema del que vamos a tratar. Como siempre, cuando termine la conferencia de Miriam, abriremos un debate y luego iremos de picoteo los que quieran ir al Hotel Ramiro, donde podremos charlar más relajadamente. Así que, sin más, le paso la palabra a Pablo Álvarez para que presente a nuestra invitada de hoy. Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación del Club de Prensa, agradecer también a su directora, que hace unos momentos estaba por aquí, pues, la organización de este ciclo sobre cambio climático, que es muy procedente, muy de actualidad, digamos, por las implicaciones que estamos viviendo sobre nuestra casa, que es el planeta, ¿no? Digamos, con los riesgos que tenemos, pues, de olas de calor, fenómenos, digamos, torrenciales, cada vez unos más acusados fenómenos meteorológicos también. Y es muy interesante, digamos, la conferenciante que viene hoy a este ciclo, que es Miriam García. Es doctora arquitecta, paisajista, urbanista. Se ha comentado aquí, es nacida en Asturias, aunque desarrolló su actividad profesional o inició su actividad profesional en Cantabria, donde ejerció también como directora general de urbanismo. Actualmente desarrolla su actividad profesional en una consultora en materia, pues, de elaboración de proyectos, de planes dedicados a lo que sería el urbanismo, la ecología y la resiliencia frente al cambio climático. Ha trabajado en temas de planeamiento territorial también, en la redacción del Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria, también el de Galicia. Es profesora también en varias universidades, en el Máster Universitario de Urbanismo y Estudios Territoriales del Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid, en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Maestría de Diseño del Paisaje de la Universidad Pontificia Bolivariana, conferenciante y profesora invitada en varias universidades, Pensilvania, Harvard, La Espienza, también en la Politécnica de Cataluña, redactora de artículos en libros y revistas científicas, y ha sido merecedora también de varios premios nacionales e internacionales. El Premio Extraordinario de Tesis Doctorales de la Universidad Politécnica de Madrid, Premio Europeo Manuel Solá Morales, Concurso Bienal de la Tesis de Arquitectura de la Fundación Arquia, Bienal de Arquitectura y Urbanismo Española, All Good Practice 2012. Bueno, es un amplio y brillante currículum sobre una materia que nos va a hablar el objeto de la conferencia, que es cómo se adaptan las ciudades al cambio climático. Vamos a darle la palabra y escucharla.
Muchas gracias. Lo que no ha dicho Pablo es que tengo 50 años, por eso he podido hacer todas esas cosas. Bueno, gracias por la invitación. Me voy a mover porque me han puesto esto y creo que es mejor. Gracias también a todos y a todas por estar aquí, ¿no? En un día con este calor y viernes y verano. Os agradezco el interés. Espero no defraudaros. El título que me propusieron para la charla, la verdad es que es muy ambicioso, ¿no? Para abordarlo en una hora, cómo se van a adaptar las ciudades al cambio climático. Pero bueno, vamos a hablar primero un poco de esto del cambio climático, ¿vale? Ahora mismo somos más de 7.000 millones de personas las que habitamos el planeta y hoy en la atmósfera hay 423 partes por millón de dióxido de carbono equivalente. Es una palabra que igual a muchos y a muchas les suena raro, pero es la unidad con la que se mide la cantidad de gases efecto invernadero que hay en la atmósfera. Igual para simplificarlo, podéis imaginar la atmósfera como una enorme bañera. Una bañera en la que llevamos metiendo gases efecto invernadero desde la revolución industrial sin parar. Cuando empezamos a meter gases efecto invernadero en la bañera, había 280 partes por millón de dióxido de carbono equivalente. Hoy estamos a 423. Los científicos dicen que el límite para nuestra supervivencia en el planeta son 450 partes por millón de dióxido de carbono equivalente. Y la bañera, que está hasta arriba, tiene un desagüe súper pequeñito. Un desagüe que son los bosques y los océanos, los lugares en los que a través del proceso de fotosíntesis se puede descomponer ese dióxido de carbono equivalente. Para que os hagáis a la idea, la cantidad de dióxido equivalente que tenemos hoy en la atmósfera es la misma que había en el Pleistoceno, hace 3.000 millones de años. Los seres humanos habitamos el planeta desde hace 11.500, desde el Holoceno. Y entonces había 2,5 grados más de temperatura y había camellos en Canadá. Y el nivel del mar estaba mucho más alto. Si hoy no pasa, con las mismas condiciones, es por la criosfera, por las masas de hielo, ¿no?, que están aguantando nuestra capacidad de habitar el planeta. Pero ese hielo se está deshaciendo, ¿no? Y hay mucha incertidumbre en relación a cómo va a ser la evolución de los efectos del cambio climático. No quiero ser catastrofista, pero es para que todo el mundo habla del cambio climático, ¿no? Es algo que ya está aquí, los efectos de esta ola de calor nos lo hacen sentir, pero estamos en un momento de una enorme crisis, no queda mucho tiempo, no es algo que vayan a solucionar las generaciones venideras, es algo que nos toca solucionar a nosotros, porque aunque esa bañera que está hasta arriba, ¿no? Imaginaros que mañana todos los países deciden de verdad bajar las emisiones, que paramos radicalmente y que cambiamos nuestra forma de habitar. La bañera está hasta arriba y solamente ese desagüe tan pequeñito. Eso significa que eso que le llamamos cambio climático es un calentamiento global continuado. El planeta no va a parar de calentarse y, por lo tanto, no solamente tenemos que disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, sino que tenemos que adaptarnos a esos cambios, ¿no? Durante la COVID, digamos en el mundo industrializado, nuestra actividad frenó dramáticamente, ¿no? Pero ya hemos vuelto a retomar el ritmo que llevábamos de emisiones. Se habla mucho de cambio climático, pero el cambio climático en el planeta nada ocurre de manera aislada. En el año 2015, los científicos del Stockholm Resilience Center, dirigidos por Johan Rockström, consiguieron hacer un diagrama, que es este que veis aquí, en el que se sintetizan cuáles son las 9 condiciones que nos permitieron habitar hace 11.500 años a los seres humanos este planeta, ¿no? Esas 9 condiciones se denominan límites planetarios y son los que veis aquí, pero me interesa llamar la atención sobre 4 de estos límites.
El ciclo del fósforo y el nitrógeno lo hemos traspasado, tiene que ver con lo que comemos y con lo que bebemos, tiene que ver con la calidad del suelo, con los nutrientes del suelo, ¿no? Está en el origen de todos los movimientos ecologistas. La pérdida de biodiversidad, ¿no? Apenas hemos salido, no se sabe si todavía estamos inmersos en una pandemia, la de la COVID-19, que está provocada por una zoonosis, ¿no? Una zoonosis es un salto de hospedador, es decir, que nos hemos ido cargando, ¿no? Muchos hábitats de mediación entre el lugar en el que habitamos los humanos y el lugar en el que habitan otras especies y otros virus, ¿no? Y eso lo que ha hecho es que uno de estos virus salte directamente a nosotros y nos afecte radicalmente. Y es porque hemos traspasado con creces el límite de la pérdida de biodiversidad, ¿vale? El cambio climático es otro de esos límites, ¿no? Que también estamos a punto de traspasar, pero el cambio climático afecta al ciclo del fósforo y el nitrógeno, afecta a la pérdida de biodiversidad, ¿no? El nivel del mar pues, produce alteración en los ecosistemas, ¿no? Los sistemas dunares, los humedales. Es decir, el planeta está cambiando y la articulación o la relación entre todos estos factores hacen que la crisis del planeta sea una crisis sistémica, planetaria. O sea que el cambio climático no trabaja de manera aislada. Y os digo esto porque muchas de las cuestiones o muchas de las decisiones de cómo se van a adaptar las ciudades tienen que ver con tender la mano, con intentar equilibrar también estos otros límites. Me imagino que la mayoría de vosotros tendréis Netflix, solo tengo 1 hora para hablar, o sea que no me da mucho tiempo, pero si os pica la curiosidad o alguna de estas noches de mucho calor no podéis dormir, os aconsejo que veáis este documental. Es un documental que se llama Los límites de nuestro planeta, una mirada científica, está dirigida por David Attenborough y de alguna manera explica de manera divulgativa esta diapositiva que os he contado tan rápidamente. Pero explican cómo está el planeta hoy y la relación entre estos 9 límites. Os prometo que es muy ameno. Así que ya no vivimos en el Holoceno, ¿no? En esa era que nos permitió habitar el planeta hace 11.500, 11.700 años. Vivimos en una era, lo habréis escuchado, que se denomina antropoceno porque sus procesos están dirigidos por la acción del hombre, por eso se llama antropoceno, ¿vale? Una era que está marcada por la crisis, por una crisis sistémica del planeta. Podríais imaginarnos el planeta como vuestro propio cuerpo, que necesita de todos los órganos para salir adelante. Pues el planeta está en crisis por la pérdida de biodiversidad, por el ciclo del fósforo y el nitrógeno, por el cambio climático, ¿no? Pero es verdad que probablemente la crisis más emblemática es el cambio climático, ¿no? Vale. Este diagrama tan feo, me perdonáis, es el diagrama que utiliza el panel intergubernamental de expertos para el cambio climático, el IPCC, lo habréis escuchado, ¿no? en los telediarios, para explicar qué significa el riesgo ante los efectos del cambio climático, ¿vale? Uy, perdón. El riesgo, como veis, es el resultado, ¿no? Por eso está en el medio, de la relación de 3 elementos. Los hazards, o sea, los peligros que tienen que ver con el cambio climático, pues el incremento de las temperaturas, la subida del nivel del mar, la erosión, la alteración de los ecosistemas, es decir, un conjunto de procesos, ¿no? La exposición y la vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que si sabemos que los episodios de lluvia van a ser cada vez más torrenciales e intensos, ¿no? Y luego va a haber periodos de sequía prolongados, deberíamos dejar ya de
ubicar nuevas edificaciones, construcciones cerca de los márgenes de los ríos, al lado de las llanuras de inundación, porque eso incrementa la exposición y, por lo tanto, tiene una relación directa con el riesgo. O sea, no es mala suerte, ¿no? Cada vez que hay una riada en el telediario, se ha venido una catástrofe. No. Es que los catastróficos somos nosotros, no la naturaleza. Nosotros decidimos, seguimos incidiendo en localizar bienes y servicios en ámbitos de exposición, y cada vez que tomamos esa decisión incrementamos el riesgo, ¿vale? Así que la mejor manera de adaptarnos al cambio climático es evitar los riesgos de esos procesos que sí o sí van a pasar. Además, ¿no?, está la disminución de la vulnerabilidad. Claro, hay ciudades, ¿no?, hay construcciones, hay actividades y usos que se localizan ya en ámbitos que están sujetos a esos procesos. Ahí la manera de adaptarse es disminuyendo su vulnerabilidad, cambiando su funcionamiento, mutando, transformándolos hacia algo que sea menos vulnerable a esos efectos, ¿vale? Como veis, es bastante barrio sésamo, o sea, no tiene grandes dificultades, ¿vale? Vale. Si hay un montón de políticas que tienen que ver con la mitigación y otras que tienen que ver con la adaptación, ¿vale? A mí me habían pedido hablar de la adaptación, pero para eso tengo que, antes, ¿no?, que establecer la diferencia entre unas cosas y otra. La mitigación tiene que ver con todas aquellas políticas, acciones tendentes a disminuir las emisiones de dióxido de carbono equivalente en la atmósfera, ¿vale? Y la adaptación tiene que ver con todas las políticas y acciones tendentes a adaptarnos a esas condiciones cambiantes, a esos procesos, a esos peligros, ¿vale? En el ámbito de la mitigación estarían todos los estudios, trabajos que desde todas las administraciones públicas y desde todos los centros de investigación se hacen de manera creciente para intentar comprender el cambio climático, porque el cambio climático no es fácil de entender, porque depende de unas emisiones globales, cómo se van a comportar determinados sistemas, ¿no? Y por lo tanto todo lo que tenga que ver con la investigación, todo lo que tenga que ver con el conocimiento del cambio climático estaría del lado de la mitigación. Todo lo que tenga que ver también con los procesos de economía circular, es algo de lo que habréis oído hablar, ¿no? Está como muy de moda la economía circular, que tiene que ver con disminuir las emisiones de dióxido de carbono en el sentido de que se disminuyen los residuos, ¿no? Y por lo tanto se van cerrando ciclos cada vez más próximos, de tal manera que pues el residuo, por ejemplo, de una empresa, otra lo reutiliza para generar otro producto, y así se van estableciendo cadenas, ¿no?, que articulan esos procesos de economía circular, con el objetivo de producir cada vez menos residuos y con el objetivo de disminuir nuestra huella ecológica y las emisiones de dióxido de carbono equivalente. No sé si conocéis a esta mujer. ¿Alguien la conoce? ¿Le acaban de dar un premio? ¿Sí? Puede ser, puede ser. Ah, pues fenomenal. Es Kate Raworth, es una economista que tiene un libro que también os recomiendo, que se llama La economía de la rosquilla. Es también muy divulgativo, en el cual ella intenta explicar una manera diferente de hacer política desde las administraciones públicas y desde las ciudades. Por eso lo traigo aquí, ¿no? Ella asesora, por ejemplo, a la alcaldesa de Ámsterdam. El fin de semana pasado estuvo en Barcelona también, ¿no? En realidad, ella lo que cuenta tiene que ver con lo que os he contado antes, ¿no? En la parte exterior
del donus, no sé si veis una rosquilla o un donus, no sé si tenéis hambre ya a estas horas, en la parte exterior del donus, como veis, están esos 9 límites planetarios. El cambio climático, la reducción del ozono, la edificación de los océanos, la contaminación química, la carga de nitrógeno y fósforo, la pérdida de biodiversidad, la contaminación atmosférica, los 9 límites planetarios de los que antes os había hablado. Y en el centro están los derechos sociales, ¿no? Es el techo social que todos nos hemos dado. El acceso a la energía, al agua, al alimento, a la salud, a la educación, a la renta, al trabajo, a la participación política, a la equidad social, y que, de manera simplificada, ¿no? ¿Qué es lo que dice ella? Que las decisiones que tomemos, nuestros proyectos, nuestras acciones, tienen que estar dentro de la rosquilla. Es decir, que tiene que haber un equilibrio entre las políticas públicas y las necesidades del planeta. Somos ecodependientes. Nos ha costado la bomba darnos cuenta de eso. Pero sin planeta no hay vida humana. Así que tan importante como nuestros derechos son los del planeta. Tan importante como nuestras necesidades son los del planeta. Y en ese equilibrio, digamos, hay toda una metodología que ya está aplicando a muchas ciudades europeas precisamente para redefinir las políticas públicas dentro de la rosquilla, ¿no? En una política justa desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. Dentro de las acciones de mitigación están todas las zonas bajas de emisiones, ¿no? Esta decisión de intentar eliminar de las ciudades el tráfico de tránsito con el objetivo, por supuesto, de mejorar la calidad del aire, pero también de disminuir las emisiones de dióxido de carbono equivalente a la atmósfera. Y dentro de esa política seguro que también habéis oído hablar de las superillas, ¿no? Que se ha hecho así como muy famoso, ¿no? Es un proyecto ideado por la Agencia de Ecología Urbana, por Salvador Rueda en su origen, ¿no? Que tenía por objeto, en una trama como la ciudad de Barcelona, si cerráis los ojos y recordáis la ciudad de Barcelona con el ensanche de Cerdá, es una retícula, ¿no? muy homogénea, ¿no? En la que pues todas las calles tienen tráfico rodado. Entonces la idea se llama superilla, digamos, porque se trata de pacificar el interior, o sea, illa es isla, manzana, ¿no? Pacificar el interior de 9 de ellas, por eso es supermanzana, superilla, ¿vale? Habréis oído hablar también de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? La alcaldesa de París, Carlos Moreno, ¿no? La idea que hay detrás de la ciudad de los 15 minutos es intentar que todas las necesidades que tenemos a lo largo de nuestra vida, que son distintas, las de un niño pequeño a las de un anciano, ¿no? Las podamos resolver en 15 minutos andando desde nuestro lugar de residencia. Y que la manera entonces en la que se deciden dónde van las cosas en la ciudad tiene más que ver con el ciudadano que con acciones estratégicas u oportunistas de terrenos o de cualquier otra historia, ¿vale? El objetivo es hacer ciudades desde el punto de vista social más justas, más equilibradas, más equitativas y desde el punto de vista ambiental también, ¿no? Con menos emisiones porque hay menos necesidades de movimiento. Desde ese punto de vista, muchas ciudades se están repensando. Todas las ciudades deberían repensar, aunque nada más fuera como un ejercicio de autocrítica, ¿no? Aquí veis Barcelona, ¿no? Y veis el análisis, digamos, de la red de mercados municipales. Lo más intenso, lo más rojo es, digamos, cuando tardas menos tiempo en llegar a ese mercado, ¿no? Y el ámbito de color tiene que ver con la distancia de esos 15 minutos, más o menos, para que veáis un poco la distribución espacial
y los blancos, ¿no? Que serían negros, que sería gente que se tiene que desplazar más que otra para una actividad como simplemente es ir al mercado, ¿no? O la red de bibliotecas públicas, o la red de centros cívicos, o los centros de atención primaria, ¿vale? Es decir, que podríamos repensar las ciudades desde el urbanismo. Estamos trabajando así, con esta idea de intentar mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, reequilibrando los barrios de las ciudades, ¿no? De tal manera que uno en un barrio se sienta como en su casa, ¿no? Vale. Todas estas políticas, como os digo, estarían del lado de la mitigación. No hemos llegado a la adaptación y llevo ya un rato hablando, ¿no? Pero lo que pasa es que no llegamos a la adaptación, es que estamos en la mitigación. Es que casi todas las políticas que vemos por la tele, el coche eléctrico, no sé qué, todas están en la mitigación. Casi nadie está trabajando en la adaptación. Y el planeta se va a seguir calentando. Esperemos que se siga calentando y podamos seguir viviendo en él, pero se va a seguir calentando. Lo sabemos, ¿no? La bañera está a tope. Pues todo el tiempo que esté en la bañera, mientras vaya saliendo por los mares y los océanos, imaginaros si tenemos años de calentamiento global. Vale. Por lo tanto, la adaptación tiene que ver con esos ajustes, ¿no? Que tenemos que hacer al clima real, al clima proyectado y a sus efectos, a fin de moderar los daños y aprovechar las oportunidades beneficiosas, ¿no? La adaptación puede ser gradual o puede ser transformativa. No me lo invento, son definiciones del Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, ¿vale? Adaptación gradual. Voy a poner el ejemplo donde para mí es más evidente, ¿vale? Explicarlo. Pues adaptación gradual es como seguir haciendo lo mismo que hacíamos, pero un poquito más deprisa porque lo del cambio climático cada vez se acelera más. Más o menos significa eso, ¿vale? Pues las playas. Bueno, aquí en Asturias todavía hay playas naturales, ¿vale? Pero en la ciudad de Barcelona las playas no son naturales. Y en un montón de partes de la costa española y de todo el mundo, las playas no son naturales. Porque las playas se hacen con sedimentos que llegan a ellas. Y si hemos colocado embalses, canalizado los ríos y puesto puertos, pues un grano de arena no se puede mover para hacer playa. Así que las playas que vemos, la mayoría de las playas, una buena parte de las playas son artificiales. ¿Y por qué las vemos cuando vamos a la playa? Pues porque las han alimentado artificialmente con arena que han traído de otras partes y la han colocado ahí. Pero claro, la erosión es tan intensa, el incremento del nivel del mar, el calentamiento superficial del océano es tan intenso que la erosión cada vez es más rápida, ¿no? Pues imaginaros, ¿no? Que con un incremento del nivel del mar de 64 centímetros, ¿no? Y un diámetro de arena de 26 milímetros, estamos hablando de 40 metros de erosión para el año 2100. Y ahora pensar cuántas playas urbanas tienen 40 metros. Pues ninguna, ¿no? Casi ninguna. Así que lo que están haciendo, ¿no? Ahora en todas las playas, lo que han hecho en Semana Santa es poner arena. Pues llega el verano, hemos pasado la crisis, vamos a poner arena, sacándola. Eso es una adaptación gradual, es pan para hoy y hambre para mañana, porque no hay arena, es un recurso escaso, y porque no asumimos que no la va a haber. Y que tenemos que adaptarnos, que en algún momento habrá que adaptarse, que en algún momento habrá que modificar, ¿no? La actividad económica de determinados enclaves que se generaron solamente para el turismo y que tienen una dependencia directa, por ejemplo, de las playas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no se puede, cuando el sistema está tan mal, porque gradualmente ya se ve que no se puede, habría que saltar, ¿no? Digamos, metamorfosearse y hacer una adaptación transformativa. Es decir, es una transformación total de ese sistema, ¿no? Como una auténtica metamorfosis. ¿Qué es lo importante? Lo importante es darte cuenta de cuándo puedes seguir haciendo una adaptación gradual y cuándo te toca hacer una transformativa.
Y para eso hay un truco, por lo menos metodológicamente hay algo que hay que hacer, y es al menos pensar tu ciudad a 2100. Los científicos dicen que hay que tener en cuenta lo que llaman las variables lentas del cambio climático. Claro, si hacemos agendas 2030 y estamos en el 2022, la hemos contratado en el 21 y la entregamos en el 24, pues al 30 los efectos del cambio climático, entonces seguimos haciendo un poco más de lo mismo, como más acelerado, ¿no? Porque al 30, pues claro, pues eso, el incremento del nivel del mar será 10 centímetros, ya son solo 5 metros, seguimos teniendo playa. ¿Cuándo nos lo vamos a arreglar? Pues el truco, digamos, la visión, está en imaginar el clima futuro, en imaginar las condiciones del futuro, el ponernos de verdad radicalmente en el futuro y desde ahí repensar el presente. Y ese futuro no es 2030, es 2055, es 2100, ¿vale? Así que cualquier plan de adaptación al 2030, ya así en plan el enunciado, no, metodológicamente no tiene mucho sentido. Vale. La resiliencia, que también habréis oído hablar mucho de ella, es la capacidad que tienen los sistemas sociales, económicos y ambientales para hacer frente a un evento y respondiendo y reorganizándose, ¿no? Habréis oído hablar mucho de resiliencia, hay lo que se denomina la resiliencia ingenieril, que es la que utilizan, por ejemplo, pues cuando fallece un familiar querido, ¿no? Lo utilizan también los psicólogos, que es que has tenido una perturbación y te tienes que recuperar, ¿no? Eso se denomina resiliencia ingenieril, es decir, vuelves como al estado previo de equilibrio. Pero las ciudades son sistemas adaptativos complejos y su resiliencia es la de los CAS, la de los sistemas adaptativos complejos, que tienen una capacidad regenerativa adaptativa y que para adaptarse hacen dos cosas, aprenden y cambian. Así que es difícil creerse un plan de resiliencia de una ciudad si no ves que haya mucho cambio y si no hay aprendizaje, porque la naturaleza para adaptarse muta, cambia y aprende, ¿vale? Vale. Como vivimos como somos ecodependientes, ¿no? O sea, nuestra vida está condicionada también por el planeta, deberíamos aprovechar esta necesidad de adaptación para incrementar la biodiversidad, disminuir la crisis del fósforo y el nitrógeno, es decir, para hacerlo con la naturaleza. Porque además la naturaleza tiene lo que se denominan los servicios ecosistémicos, que son los servicios que tienen que nos prestan los ecosistemas, ¿vale? Entonces vamos a adaptarnos, vamos a crecer y vamos a hacerles crecer a ellos también, ¿no? Y dentro de los servicios ecosistémicos hay lo que se denominan los servicios de aprovisionamiento, pues eso, los alimentos, el agua limpia, los combustibles, ¿vale? Los servicios culturales, ¿no? Pues de recreación, vinculados también al deporte, los valores espirituales, los valores estéticos. Pero hay un paquete que es por el que más me importa que os fijéis, que es el de los servicios de regulación. Todo lo que necesitamos ya lo hace, ya ocurre de alguna manera en la naturaleza. La naturaleza tiene la capacidad de almacenar y capturar ese carbono, de purificar el agua, de controlar las inundaciones, ¿vale? Por supuesto, podemos hacerlo con ingeniería, con infraestructuras grises, consumiendo más CO2 y continuando en la rueda. O podemos utilizar los servicios ecosistémicos, podemos trabajar con la naturaleza. Esta es una línea de adaptación al cambio climático sobre la que quiero llamar la atención, porque nuestra crisis no es solo la climática, sino que es el conjunto de crisis de las que os he hablado antes, ¿vale? Y eso es trabajar con las medidas basadas en la naturaleza. Voy a hablar solamente de dos, ¿vale? Porque no os quiero aburrir, pero para hablar de dos cosas de las que se habla mucho en las ciudades. Una tiene que ver con la infraestructura verde, ¿vale? La infraestructura verde
no es solo renaturalizar, que no se sabe muy bien lo que es renaturalizar, ¿vale? Sino que la infraestructura verde y azul tiene por objeto utilizar esos servicios que nos proporcionan los ecosistemas para capturar el CO2, regular las inundaciones, todo lo que hemos visto antes. Y eso significa que hay que desplegar una paleta grande de materiales de infraestructura verde. Si solo usas árboles para tu infraestructura verde, solo tendrás los beneficios que te dan los árboles. Si no utilizas lagunas, zanjas de infiltración, no trabajas el suelo, no utilizas el resto de elementos de la naturaleza, no tendrás el resto de los servicios ecosistémicos, ¿vale? De hecho, hay análisis, ¿no?, que más o menos te dicen en función del tipo de ecosistemas, pues qué servicios ecosistémicos proporcionan con más o menor intensidad. Así que la decisión de un plan de infraestructura verde es establecer un balance entre las necesidades de los ciudadanos, porque también los hacemos para hacer las ciudades más atractivas, ¿no?, para generar más espacios de ocio, de recreo, de deporte, y conseguir ese conjunto de servicios ecosistémicos, ¿vale? Es importante saber lo que estamos haciendo, porque si no, opinamos sin comprender para qué lo hacemos, ¿vale? Lo hacemos para los ciudadanos y las ciudadanas, lo hacemos para la calidad de aire y lo hacemos para el conjunto del planeta, ¿vale? Y por lo tanto, un plan de infraestructura verde no es solamente un bosque, un anillo, sino que, en principio, un proyecto interesante de infraestructura verde estaría formulado por una paleta amplia, un abanico amplio de hábitats distintos que son capaces de manera articulada de mejorar la estructura vegetal y de proporcionar servicios ecosistémicos, ¿no? Pues estáis viendo los espacios que configuran el sistema del verde de Barcelona, ¿no?, pero van desde los espacios naturales abiertos a los espacios fluviales, a los bosques, el propio litoral, los parques, los jardines, los huertos urbanos, las calles arboladas, las plazas, pero también los muros verdes, las cubiertas vegetadas. Es decir, hay un abanico grande, ¿vale?, que además tiene que estar interconectado con el sistema de suelos no urbanizables o de espacios verdes del entorno metropolitano en el que esté. Bueno, de esta manera, cuando hablamos de infraestructura verde, no solamente hablamos de los árboles, sino que hablamos del aire y hablamos del suelo. No hay verde si no hay un suelo de calidad. Y porque la vegetación no puede crecer, y la propia vegetación puede ayudarnos también a mejorar la calidad del suelo, ¿no?, y a filtrar agua a los acuíferos, ¿no? Bueno, en este diagrama veis algunas de esas funciones, ¿no?, que proporcionan los distintos hábitats, ¿no?, que, como veis, son tremendamente amplias. Claro, eso también significa que las ciudades cada vez van a ser un poco más salvajes, silvestres, como sin cuidar mucho, ¿vale? Me contaban en Vitoria, hace unos años, que cuando Vitoria empezó a trabajar la incorporación de espacios de especies silvestres en la ciudad, tenía quejas de los ciudadanos y de las ciudadanas, porque, claro, para permitir una determinada sucesión ecológica, para agitar la biodiversidad, pues hay que dejar que los prados crezcan, ¿no? Si los estás segando todo el rato, es como si a ti te estuvieran cortando todo el rato y no pudieras crecer y desarrollarte, ¿no? Claro, los ciudadanos y ciudadanas lo veían como que estaban descuidados, ¿no? O sea, mi parque no lo están arreglando, antes estaba todo perfecto y ahora mira qué desmadre de malas hierbas, ¿no? Bueno, pues lo que hicieron fue
con el servicio de parques y jardines, bueno, además de poner carteles, explicarlo, no sé qué, segar como el primer metro, ¿no? Para que tú como ciudadano, cuando fueras a tu parque y vieras que eso estaba salvaje, entendieras que sí, que el ayuntamiento lo está cuidando y que es exactamente ese lo que quiere hacer, es decir, que está trabajando para la biodiversidad, para la biofilia, ¿vale? Pero eso significa que nuestro sentido estético con respecto al verde, si queréis, va a cambiar, tiene que cambiar. Vale, la segunda de las cuestiones de las que os quería hablar es el agua, ¿vale? Todas las infraestructuras que tienen que ver para la gestión del agua. La mayoría de nuestras ciudades tienen depuradoras que hacen una buena parte de sus procesos gracias a unas bacterias, digamos, ¿no?, que limpian y purifican el agua en distintas secuencias. Digamos que esas bacterias necesitan una determinada cantidad como de bacteria, de nutriente y de agua para hacer sus funciones, ¿vale? Cuando llueve muchísimo, muchísimo, muchísimo y de manera muy intensa, que cada vez va a pasar más, en la mayoría de los sistemas de saneamiento de nuestras ciudades, que son unitarios, no separativos, ¿no?, lo que pasa es que las aguas grises se juntan con las aguas de lluvia, ¿no? Llueve mucho, entra todo por el alcantarillado, llega todo a la depuradora. Cuando llega a la depuradora, las bacterias están de fiesta porque tienen mucho más agua que el que necesitan y no hacen su función. ¿Qué se hace? Se alivia ese agua, se tira directamente al medio sin limpiar, sin purificar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacer cada vez depuradoras más grandes? Eso sería una posibilidad, ¿no? Así hemos pensado hasta ahora. La otra posibilidad es introducir sistemas urbanos de drenaje sostenible en la ciudad. Es decir, la otra posibilidad es hacer que eso no pase, ¿no? Y para eso, y esta es una de las, digamos que esta es como una de, tanto la infraestructura verde como la gestión del agua son como los dos grandes temas de las ciudades, ¿no? Luego, hombre, si además eres una ciudad que tiene río o además eres una ciudad que tienes costa, pues ya me tenéis que llamar otro día porque hoy no da tiempo, pero ya, son ya como dos temas distintos, ¿no? Entonces el agua lo puedes captar en el origen, ¿no? O sea, hacer lagunas de retención, en los puntos de rotura, o sea, en los cambios de pendiente, ¿no?, al final, digamos, de la ladera de las montañas, antes de entrar en las llanuras que se incorporan a las ciudades, ¿no? Se pueden gestionar dentro de la ciudad o se puede gestionar, limpiarlo, ¿no?, retenerlo justo antes de verterlo al medio, ¿no? Y eso significa que los sistemas urbanos de drenaje sostenible, pues más o menos, ¿no?, se dividen en los que veis aquí, en los de detención, retención, filtración, infiltración y tratamiento. No es tan difícil, es o retengo el agua para que no me llegue a la depuradora, ¿no?, o lo retengo y lo filtro, lo limpio y si puedo lo infiltro al terreno, incluso lo devuelvo al acuífero, ¿no?, y lo trato. Bueno, y ahí aparece como un universo enorme de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Vale, os pongo un ejemplo. El Ayuntamiento de Barcelona nos pidió el año pasado que hiciéramos una reflexión, ¿no? ¿Qué pasaría si la ciudad de Barcelona se comportara como una esponja? Es decir, si incorporara sistemas urbanos de drenaje sostenible en casi toda la ciudad, ¿no? Barcelona ha tenido distintos planes directores de alcantarillado. El último es el del año 2020, el PEDISBA, y en él ya se recoge que algunas partes de la ciudad van a tener sistemas urbanos de drenaje sostenible. Vale, pero como veis, están solo en el espacio público y en algunas partes de la ciudad. Eso obligaba a que, bueno,
en X tiempos, ¿no? Para cumplir las directivas de calidad del agua vertida al medio y para evitar las inundaciones urbanas, pues se tuvieran que hacer obras muy costosas, tanques de tormenta, depósitos enterrados en las ciudades, ¿vale? La mayoría de las cosas que cuestan más en las ciudades no las vemos. No nos enteramos, ¿no? Que hay una depuradora enorme que ha costado un montón, que hay un tanque de tormenta que... Vale. Entonces, analizamos, os lo cuento muy rápidamente, analizamos pues lo que están haciendo ciudades como París, como Nueva York, como Rotterdam, ¿no? Ciudades que ya han incorporado en sus ordenanzas el hecho de que cuando llueve, y cuando llueve intensamente, al menos durante 24 horas hay que retener ese agua antes de echarlo al medio. ¿Cómo? Como puedas, en la azotea, en el jardín, en un aljibe, depende cada tipología arquitectónica, la que sea, ¿vale? Es decir, que es pasar de lo que ocurre ahora, ¿no? Que todo se hace con infraestructuras grises, con redes de saneamiento, a intentar utilizar medidas basadas en la naturaleza, azoteas verdes, jardines de lluvia, zanjas de infiltración, generar hábitats, espacios con uso social que funcionan como infraestructuras, es decir, que el paisaje se convierta en una infraestructura. Vale, y lo que vimos es que el PEDISBA, digamos, que tiene dos fases de desarrollo, ¿no? Bueno, tiene dos fases de desarrollo y si se incorporaban estos sistemas urbanos de drenaje sostenible no solamente en el espacio público, sino en el espacio privado, la mitad de los tanques de tormenta que están previstos no tendrían que construirse. Podríamos utilizar ese recurso y ese dinero para no enterrarlo, sino transformar, metamorfosear la ciudad, ¿no? Bueno, tiene una metodología que os dormiríais si os la cuento, pero está hecho barrio por barrio, con la calificación urbanística y con la tasa de renovación de las obras de gran rehabilitación que se dan. O sea, tiene un proceso de un año de trabajo. Vale, y os cuento ya, para acabar, uno de los últimos proyectos que hemos hecho en el despacho, que es como todo esto en 2.200, en un espacio muy reducido, ¿no? En una cruïlla de Barcelona. Os he hablado antes del proyecto de las superillas de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona hace unos años, con esta idea de las superillas, lo que hizo fue llevarla más allá, ¿vale? Y ya no solamente hablar de eliminar el tráfico de tránsito, sino incorporar todos estos servicios de regulación de los que os he hablado en el mismo programa, ¿no? Como os contaba antes, surgió, digamos, ¿no? Como de esta idea de la illa de Sánchez de Cerdá. En el Sánchez veis que es el barrio, digamos, el distrito, ¿no? Donde más tráfico de tránsito hay, pero también es donde hay más oferta de transporte público. El modelo ya os lo he contado antes, pero la idea era cruzar este modelo con la infraestructura verde, ¿no? Y por lo tanto definir un conjunto de ejes verdes, pasar de la supermanzana, digamos, a los ejes verdes, para incorporar así estas cuestiones. Se probó con urbanismo táctico en algunas partes de la ciudad y finalmente, con esta visión de futuro, de modelo de ciudad a largo plazo, se decidió esta estructura de ejes verdes que veis aquí, ¿no? De tal manera que los ciudadanos del Eixample dispusieran de una plaza o de un eje verde a 200 metros como máximo, ¿no? Va a haber 21 ejes verdes, 33 kilómetros, ¿no? 21 plazas, y de esta manera pues, se incrementa el verde urbano, la cobertura vegetal, bueno, todo lo que veis, ¿no? O sea que los elementos articuladores, digamos, de este sistema son los ejes y las plazas. Es pasar, desde el punto de vista de los ejes, ¿no? Es pasar de estas calles de Cerdá que han acabado en esto que veis aquí, ¿no? En unas calles al servicio del coche, donde con una vegetación que a duras penas consigue sobrevivir, bastante homogénea y con un sistema de saneamiento que
que la soporta, podría ser Oviedo, ¿no? O sea, da igual, a una calle así, ¿no? Una calle en la que, el centro es el peatón, la calle está llena de usos públicos, hay una canopia, una estructura verde mucho más compleja, hay un suelo que soporta estos servicios, ¿no? Bueno, y en las plazas lo mismo. Vale. Vale, entonces lo que se hizo fue un concurso de ideas, ¿vale? Un concurso de ideas para prototiparlo, para sacar 4 ejes y 4 plazas. Y nosotros ganamos en Ric Granados con Consell de Cent. Ganamos esta plaza que está aquí. En un año hemos trabajado de manera colaborativa los 8 equipos, los 4 equipos de los ejes y los 4 equipos de las plazas, con los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento de Barcelona, con bomberos, con parques y jardines, con los responsables de suelo, con Becasa del agua, con limpiezas, que me sale en catalán, perdón, con todos los servicios técnicos municipales. El proyecto ejecutivo está aprobado, tiene licencia y en breve empezarán las obras. Bueno, ahí veis un poco. La idea, como os decía, era no solamente trabajar el vuelo, sino trabajar el suelo y el subsuelo, integrando mecanismos de infiltración, mejorando la estructura vegetal y todo eso acompañado de una capacidad de uso distinta. Vale. Así que la sección de las calles, ¿no?, sería un poco diferente. Veis que ha aparecido un arbolado distinto, de distinto porte, que ya no es un arbolado lineal, que genera espacios diferentes, que hay un suelo estructural, que los alcorqueles de los árboles tienen más tamaño, ¿no? Que se trabaja desde el subsuelo para conseguir mejorar la calidad del ambiente, ¿no? Y esa calle del futuro pues tendrá esta pinta, ¿no? Es el proyecto de acierto estudio. El lema era Caminando desde el centro, es un proyecto, todos lo son, fabuloso. Vale, nosotros ganamos en Ric Granados con Consell de Cent, en UT con GPO, Ingeniería y Arquitectura, y escogimos esta plaza porque el concurso salió justo después de la pandemia. Vale, la plaza está colocada en una cruïlla un poco especial, una cruïlla que... un cruce, perdonadme, se ha dicho que soy asturiana y es verdad, soy de Sama de Langreo, pero que se me pega un cruce que está situado en un eje que para nosotros era diferente. Y es diferente porque veis que está en la esquina del edificio del seminario de la universidad, es la única manzana, digamos, que ya está libre, ¿no? El resto de las manzanas del ensanche de Cerdá tienen la misma configuración, esa está libre y está llena de vegetación. En Ric Granados, que es esta calle que baja, digamos, ¿no? O sea, que va norte-sur, ya está peatonalizada. Y este edificio grande que veis abajo es el edificio de la Universidad de Barcelona, que tiene más de 200 especies botánicas tremendamente interesantes. Y arriba, la plaza que es más grande es la plaza de Letamendi, que tiene unas palmeras washingtonianas que son monumento de la ciudad. Bueno, pensábamos que era un eje diferente, ¿no? Que era un eje de biodiversidad. Y había salido un concurso para hacer plazas y queríamos hacer un jardín. Lo que veis ahí, los puntos verdes, son los distintos interiores de manzana del ensanche de Cerdá que el Ayuntamiento de Barcelona ha ido recuperando. Cerdá concibió el ensanche con unas manzanas amplias, con espacios verdes y ajardinados que, fruto de la especulación, se han ido rellenando. Y el Ayuntamiento de Barcelona ha tenido que revertir ese proceso. ¿Vale? Y nosotros nos colocábamos ahí. Bueno, más o menos creo que lo veis. Voy rápido ya, ¿eh? Bueno, esta es el cruce ahora, como os comentaba, en Ric Granados. Veis que ya está peatonalizado, la esquina del seminario de la universidad ya tiene algo de vegetación, ¿no? Pero Consell de Cent sigue teniendo tráfico y en Ric Granados hacia la montaña también. Y este es nuestro proyecto. Os lo explico rápidamente, ¿vale? Porque si no sería como renaturalizar, ¿no? Si lo veis así, dices, pues tanto rollo que llevas una hora aquí, total es verde, ¿no? Vale, entonces,
Hay cosas que no se ven y que están dentro, la morfología. Bueno, a ver si veis lo mismo que veo yo. Perdonad, como soy arquitecta, pero o sea, lo que tenéis que imaginaros, ¿vale? Bueno, todos los árboles que hay son los árboles que ya había. Ya habéis visto que Enric Granados era peatonal, ¿vale? Nosotros solamente, por lo tanto, había mucha vegetación. Y una de las primeras requisitos fue mantener toda la vegetación que había, ¿vale? Solamente plantamos estos árboles que veis aquí como en un color rojo, porque son unos acer que van a coger esa tonalidad para generar un efecto más intenso en el otoño en contraposición a la vegetación que hay. Veis que la plaza es un poco excéntrica, ¿no? Y que tiene esta morfología un poco rara. Esto que veis aquí de blanco os lo tenéis que imaginar como parterres verdes, ahora lo veréis, perdón, y toda es una única calzada, ¿no? Bueno, con una pieza de granito de 20 por 20 por 8 que se hace de 10 por 10 por 8 más intensa para marcar, digamos, las zonas de estancia de las zonas de tránsito o de juego de los niños, ¿no? De tal manera que los parterres se van plegando sobre sí mismos para hacer legible el reposo, ¿no? Y no ir corriendo y sentir que te arropan. Y todo eso está condicionado por los servicios que hay en el subsuelo y por el cumplimiento de la normativa de bomberos más los árboles que había. Es un encaje de geometría bastante potente. Bueno, esta es una imagen de cómo era, esta es una imagen de cómo esperamos que sea. Nuestra idea era fomentar la biofilia, ¿no? Y incorporar la vida silvestre en la ciudad. Durante el confinamiento, a ciudades como Barcelona hubo un incremento de las mariposas de un 35%, la intensidad del canto de los pájaros era mucho mayor, porque nuestra actividad había frenado, ¿no? Entonces, pensábamos que podíamos incorporar momentos de cierta intensidad de biodiversidad en las ciudades, ¿no? Como refugios de biodiversidad en el centro de las ciudades y hacerlo convivir con la vida ciudadana, ¿no? Como un manifiesto, digamos, de este contexto en el que estamos. Pero es que además todo el subsuelo está trabajado de tal manera que lo más importante de esta plaza es que toda la plaza es un jardín de lluvia. Este es el grading, o sea, la topografía que te queda cuando terminas el proyecto, ¿no? Entonces, los parterres, tenéis que imaginar, digamos, ¿no? Que los coches van por Courcelles-les-Saints, ¿no? Y por lo tanto, los dos tebios que veis más azules son parterres de filtración, es decir, cogen el agua de lluvia, pero lo filtran porque como por ahí van a pasar camiones de bombero y vehículos a 10 kilómetros por hora, no se puede infiltrar al terreno sin antes limpiarlo, ¿vale? En el interior veis que están las franjas de infiltración, ¿no? Y, por último, el parterre inundable. Y todos los escusels, todos los alcorques, perdón, toda esta red está conectada, ¿no? Y eso es, digamos, lo que define todo el tratamiento del subsuelo y dónde puede haber suelo estructural y dónde no lo puede haber. Y sobre eso, es decir, sobre sistemas urbanos de drenaje sostenible, se construye toda la paleta vegetal que veis aquí, de especies caracterizadas en función, digamos, de cómo van a trabajar esos parterres, pero también intentando diferenciar, ¿no? Que el jardín hablara de que está funcionando como un jardín de lluvia o como un jardín mediterráneo o como un jardín botánico en el lado más próximo a la universidad. Todos estos diagramitas que veis aquí, que no los veis bien, es que la paleta vegetal se ha escogido intentando seleccionar especies adaptadas al medio. Algunas no nos funcionarán, yo estoy muerta de miedo, pero bueno, Parcs y Jardins ha hecho una criba previa y parece que funcionará. Intentando seleccionar, ¿no? Aquellas que más atraen a polinizadores, a mariposas, a pájaros, de tal manera que sea como una especie de oasis para los ciudadanos, ¿no?
Bueno, y estableciendo una planeta de floración que sea armónica a lo largo de todo el año. De tal manera que la composición vegetal es casi barroca, ¿no? Para un espacio tan pequeño, pero pretende hablar de esta crisis planetaria de la que os hablaba. Está funcionando para el cambio climático y para la pérdida de biodiversidad. Es un espacio de educación y de encuentro, ¿no? Al menos eso lo esperamos, ¿no? Un lugar tranquilo en mitad del ensanche, en una de las zonas más gentrificadas de la ciudad y más turistificadas, donde el agua se retiene, se filtra, se devuelve al acuífero y que está hecho para humanos y no humanos, que hace sentir las estaciones y con ella pues reflexionar, ¿no? Vale, esta ya es la última. Total, que no sé si os habrá quedado una idea un poco más clara, tampoco yo soy el oráculo de Delfos, ¿no? Pero de cómo podemos adaptarnos al cambio climático. No va a ser con indicadores, ni con coches eléctricos, ni todas estas cosas. Va a ser cambiando nuestra manera de habitar, va a ser cambiando nuestra manera de vivir y cambiando nuestras ciudades. Gracias. Bueno, muchas gracias, Miriam. Yo estoy anonadado porque nos estás diciendo que nos tenemos que ir a vivir al bosque. Está muy bien que esté aquí el director general de Calidad Ambiental. Supongo que habrá tomado nota y en la medida de que él es el responsable político de estas cosas, tendremos que ir adaptándonos. Me parece extraordinariamente interesante la presentación que ha hecho y abrimos el debate, que seguro que va a ser muy, muy rico. Prometo que no me como a nadie, solo que hablo así. Porque... Una pregunta, por ejemplo, en estos casos que nos has expuesto, o sea, la red, ¿podéis llegar a tener una red separativa? O sea, digamos, la estructura, digamos, de evacuación de aguas, la topografía y demás, al final tenéis esa capacidad, o simplemente, digamos, actuáis, digamos, ahí localmente y lo que se pueda almacenar en esas zonas con su correspondiente red de drenaje y, bueno, infiltración al terreno, al subsuelo. Sí, la red de Barcelona es unitaria y en el ensanche no se puede cambiar. Lo que el conjunto, digamos, de las plazas y de los ejes, lo que hará sería, lo que está calculado es que se devolverá agua al acuífero, el mismo agua que vamos a consumir para riego. Claro, porque al incrementar el verde hay un incremento también de las necesidades de riego en un clima como el nuestro, ¿no? Entonces hay como ese reto, digamos. El reto mayor es devolver al acuífero. No en todos los sitios se puede infiltrar, ¿no? Y devolverlo con calidad. Entonces también todos estos proyectos tienen algo de experimentar, de prototipo. Y se van a testar. También vamos a incorporar como hoteles de insectos en mitad de la ciudad, que suelen estar en bosques y tal. Bueno, vamos a probar a ver si la ciudadanía va recibiendo también como esta manera, ¿no? Pero no, las redes separativas, si no son como en urbanizaciones nuevas... Entiendo que es muy complicado. Es muy complicado, claro. Sí. Virginia. Pues Carlos. ¿Cuándo está previsto que funcione el jardín en Consellessen con Enrique? Pues los proyectos de los 4 ejes y de las 4 plazas, en principio a finales de verano empezarían las obras y en un año tendrían que estar finalizadas. Y otra pregunta, ¿qué opinas de los jardines verticales? Porque creo que, por ejemplo, me parece que la Caixa va a financiar un proyecto de jardín vertical en Barcelona, ¿no? Pero que con un coste de 10 millones de euros, me parece, ¿no? Ya, a ver, es que no hay como preguntas, no sé si todas las herramientas que utilicemos, ¿no?, para incrementar la biodiversidad, para aumentar la biomasa y para reducir las emisiones de CO2, pues en principio son interesantes.
yo lo que creo es que estamos en un momento de tanta crisis que hay que intentar que las actuaciones sean lo más certeras posibles, o sea, que sean... Es verdad, o sea, a mí lo que me interesa mucho de este proyecto de Enric Granados con Consell de Cent es que está en el centro de la ciudad, ¿no? Que junto con otros va a transformar la manera de habitar, que es un prototipo, prueba cosas tecnológicamente, pero ya transforma la vida de los ciudadanos y mejora sustancialmente la ciudad, ¿no? Y que está hecha en uno de esos lugares más emblemáticos, ¿no? Parece que el ensanche de Cerdá no se puede tocar y está hecho ahí. O sea que si se puede hacer ahí, se puede hacer en cualquier parte, ¿no? Pero yo estoy a favor, lógicamente, de cualquier proyecto que intente mejorar la estructura vegetal de las ciudades, pero creo que hay que depositar también el dinero de la manera más eficaz. No sé si es el caso o no este. Carlos. Bueno, muchas gracias, Miriam. Entonces, también ha dado. Pero bueno, una cuestión que una duda o me ha despertado una duda o un interés, vamos. ¿Qué bacterias son las que realmente se usan en la depuración de aguas? No sé cómo se llaman, no me las sé. No, Ya, es una cosa... No lo sé, no te lo sé decir. Y otra cuestión que a lo mejor es muy naif, pero bueno, por ejemplo, todas las terrazas que hay en todas las casas y tal, ¿no se podía realmente depositar un manto verde o algo que fijara, vegetal, que fijara el CO2? Bueno, supongo que necesitamos fijar mucho CO2, ¿no? Pero, a ver, aquí hay, en relación a las azoteas... Hay muchísima superficie, claro. Sí, en relación a las azoteas hay como el debate en relación a tres cosas, ¿vale? Una, efectivamente, la vegetación, ¿no? Otra, la capacidad de laminación, de retención del agua. O sea, puede ser cubiertas verde o cubiertas verde aljibe, es decir, pero depende de la carga que pueda aguantar la estructura de ese edificio. Y otra, la capacidad de colocar placas fotovoltaicas para la producción de energía. Digamos que esas tres cuestiones, ¿no? Unidas a lo que ha pasado, no sé cómo lo habéis vivido aquí, pero en Barcelona durante la pandemia las azoteas se convirtieron en los pulmones de las comunidades, ¿no? Entonces ahí hay un equilibrio de seguir manteniéndolos como espacio de uso para las comunidades, y habría como que analizar caso por caso lo que sea más eficaz o intentar establecer un equilibrio, ¿no? O sea, la cuestión es que la ciudad es un organismo y por lo tanto las decisiones sobre la ciudad, o mejor, la ciudad es un sistema que está compuesto de muchos organismos, y en la naturaleza, para que un sistema funcione, lo que hay es variabilidad y es que me sale en inglés, y como redundancia. Es decir, que cuando se dice vamos a poner azoteas verdes en todo, no, las respuestas, digamos, homogéneas y unitarias no son resilientes, en el sentido de que si te fallan todas a la vez, no sé qué, y lo que necesitas es generar, digamos, o el pensamiento sería intentar generar la máxima complejidad, aprovechando todos los beneficios ecosistémicos que presta la naturaleza en una red articulada. Entonces, sí a las azoteas verdes, sí a las azoteas aljibes, sí a las placas fotovoltaicas, sí a que se sigan usando por los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Y eso obliga a repensar el conjunto de la ciudad así, ¿no? No sé si te he contestado. Sí. Yo quería incidir en una cosa que se me escapa. Has aludido varias veces a los acuíferos y entonces la duda que me entra es, ¿tú estás hablando de acuíferos de estas unidades que serían unidades autónomas o de los grandes acuíferos que están en el entorno de una ciudad tan grande como Barcelona? Sí, es del acuífero de Barcelona. El acuífero de Barcelona, que puede estar a muchos kilómetros de la actuación. Sí, pero que llegas a la capa, digamos, que recarga ese acuífero, ¿sabes? Se hacen unas
catas, bueno, hay todo un conjunto de trabajos previos y de hecho luego hay un pozo que se extrae, no está muy lejos, en Glorias. Y que podría incluir incluso estaciones de bombeo para recargar los acuíferos, ¿o no? Bueno, por ejemplo, en Barcelona una de las infraestructuras más caras que hay es una barrera, está al lado del aeropuerto, ¿no? Y es una barrera de recarga del acuífero para luchar contra la intrusión salina que ha producido, bueno, Barcelona está situado entre dos deltas, el delta del río Llobregat y el delta del río Besós. Y el puerto y el aeropuerto están sobre el delta del río Llobregat. Entonces, hay un proceso de intrusión salina que además el cambio climático con la subida gradual del nivel del mar intensifica, pero la actuación específicamente del aeropuerto ha agravado la intrusión salina y el aeropuerto se comparte con el Parc Agrari del delta del Llobregat. Entonces, una de las medidas compensatorias que tuvo que hacer el aeropuerto es generar una barrera de intrusión salina, que meten agua a profundidad para recargar el acuífero, pero un agua que vaya, es como si te lo hubieras comprado en Tiffany's, porque tiene que estar súper limpia. Entonces es costosísimo mantener esa infraestructura. Yo no tengo datos científicos como para saber la eficacia de esa barrera. Por eso no creo que sea el director de Medio Ambiente el único responsable de las políticas de adaptación al cambio climático. Creo que lo son todos los alcaldes y todas las direcciones generales, porque el cambio climático es una cuestión absolutamente transversal. Seguro que lo hace mejor que los demás, pero es absolutamente transversal. Y yo creo que hay una cosa que estaba antes en las evaluaciones de impacto ambiental, lo de las medidas compensatorias, que ya se ha acabado. Quiere decir que es que no hay un planeta B, o sea, que no puedes hacer algo y hacer otra cosa en otro sitio para compensarlo, sino que las actuaciones tienen que ser capaces como de autogestionarse, ¿no? Y los aeropuertos se tienen que colocar donde se pueden colocar y los puertos donde se pueden colocar. Es verdad que ahora tenemos un conocimiento científico que no teníamos hace 40 años, o sea, no puedo hacer demagogia, o sea, lo que sabemos, lo que pasa es que ahora sí tenemos que tomar las decisiones con todo el conocimiento científico que tenemos ahora, ¿no? ¿Alguna intervención más? Sí, Marcha. A mí hay una cosa que me gusta mucho, pero me produce un poco de vértigo. Y es sobre esto que decía de que la vida se haga andando 15 minutos, ¿no? Que tengas tu biblioteca, etcétera. Y esto, claro, a mí me encanta, pero parece que va justo contra todo lo que se está haciendo ahora, que acabamos de crear los malls, todos estos centros de marketing privado y todo esto, vamos todos, nos desplazamos, se construye un gran hospital de referencia, una gran biblioteca que además resulta más económica, dicen, porque así se mantiene abierta muchas horas con personal y tal. Y ahora estamos hablando justo de lo contrario, que para mí es mucho mejor, pero en los ayuntamientos dirán, bueno, si tenemos aquí un centro comercial de tal tipo y tenemos una biblioteca y tenemos un centro cultural y tenemos, significa más personal, significa más inversión económica, es más humano, es más, pero al mismo tiempo yo lo que estoy viendo en la lista de arquitectura es que la concentración nos favorece, porque en un poblamiento disperso también de una sola tiene que ir aquí. Lo siento. Y entonces, bueno, pues no sé cómo se compagina esto. Me da la impresión de que vamos corriendo hacia un lado y de pronto nos dicen, dirección contraria. Pero la inversión está hecha y... Ya, a ver, bueno, la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Como las superillas, digamos que son conceptos que luego hay que adaptarlos en cada caso, ¿no? Son conceptos ideales que hay que adaptarlos en cada caso. Y que suponen un cambio de paradigma, como tú dices, efectivamente, ¿no? Parece que íbamos por un sitio y ahora nos dicen que por otro. La verdad es que desde el punto de vista de esa rosquilla tienen todo el sentido, ¿no? Porque
el del centro comercial, desde el punto de vista de la rosquilla, no se aguanta. O sea, se aguanta como, ¿no?, la inversión, el ciudadano, no sé qué, pero claro, los desplazamientos, el CO2, tal, no se aguanta. Entonces, claro, lo que pasa es que nos hemos hecho conscientes de nuestra ecodependencia hace poco. Nos hemos hecho conscientes de que hemos pasado 2 años infernales de una pandemia y que van a pasar muchas más, muchísimas más. Y eso nos ha hecho despertar, ¿no?, nuestra reflexión sobre la pérdida de biodiversidad, el incremento de las olas de calor, de los incendios, de la pérdida de las playas, pues nos hace reflexionar cada vez más sobre los efectos del cambio climático. Entonces, cuanto más veamos todos esos límites del exterior de la rosquilla, más conscientes seremos de que somos ecodependientes y que, por lo tanto, nuestras decisiones tienen que articular esta relación entre los derechos, las necesidades del planeta y las necesidades de los seres humanos y articularlas. Y es verdad que todas esas grandes inversiones están hechas, pero se pueden gestionar de otra manera. Es decir, los equipamientos públicos se pueden utilizar para pues servir, yo qué sé, como biblioteca, y una parte que sirva como centro de día de barrio. Es decir, se puede empezar a gestionar de manera distinta poco a poco esas mismas infraestructuras, ¿no? No tienen por qué tener, digamos, esa monofuncionalidad. O sea, yo siempre pongo el esquema este de la rosquilla porque me parece que es ante la duda, ¿no? Tú dices, ¿qué tengo que hacer?, ¿no? Pues ante la duda piensa en eso, es decir, ante la duda piensa lo que estás diciendo. Si solamente lo estás defendiendo desde el punto de vista antropocéntrico, es decir, del hombre, del interior de la rosquilla, y en ese equilibrio es en el que tienen que estar las decisiones políticas, ¿no? Las decisiones técnicas también. Y es un cambio que poco a poco tenemos que hacer, porque el planeta se va a seguir calentando sí o sí, y así todo. Ya somos conscientes de nuestra ecodependencia, luego tenemos que conseguir mantener un cierto equilibrio entre la naturaleza y nosotros, ¿no? No sé si así te contesta. Fran. Muchas gracias por la charla tan exhaustiva, ¿no?, en todos los planos. En la primera parte hace el tema trata el tema del cambio climático, que bueno, y el del CO2. Hay quien cree que es el aumento de la temperatura el que produce el CO2 y no el CO2 el que produce el aumento de la temperatura. Y también, como no hay consenso científico sobre ese tema, se sabe que las 2/3 partes, por lo menos, de producción del CO2 se debe al ciclo del vapor de agua, que es inconmensurable, de los océanos. El propio ciclo del vapor de agua produce CO2. En zonas que se enfrían, pues absorbe CO2, y en zonas que se calientan, el propio ciclo natural del CO2 a través del vapor de agua produce más o menos ese equilibrio del CO2, ¿no? Bueno, hay unas teorías que se llaman geo o gea, también tratando la Tierra como un macroorganismo que se autorregula y para el que el hombre es un ser insignificante, un microorganismo más de la creación, ¿no? Eso por otro lado. Y en la segunda parte, por ejemplo, en esa maravilla de casi ciudad jardín, que no es un invento de ahora, ¿cómo vería la posibilidad de que hubiera un incendio? Y no solamente provocado por la naturaleza, sino, por ejemplo, me voy a poner un poco político, y yo me imagino una manifestación de estas que hubo nacionalistas, que todo lo que tenían de humanos parece que lo dejaron atrás. Era una salvajada, lo queman todo. ¿Se imagina usted un incendio en un sitio de estos, en esas calles? A ver,
Yo creo que cuando uno... Perdón, estaba pensando también en la película Yo Salvaje, esa tan impresionante, ¿no? A ver, yo creo que ciudades como Barcelona han demostrado en ese sentido una carga importante de humanidad, ¿no? Y de cuidado. Es decir, una ciudad que es capaz de proponer un cambio así, un trabajo que lo he contado muy rápido, pero que también se ha hecho con la participación ciudadana. No es el único proyecto en Barcelona. Barcelona está llena de proyectos, digamos, en este sentido. Es una ciudad que cuenta con ese apoyo y ese respaldo y que se quiere repensar así. Por otra parte, hay un sentido de apropiación de las cosas. No sé si usted ha leído a Jane Jacobs, pero cuando uno siente el espacio público como parte de su prolongación, de su vida, ¿no? Cuando uno siente que la ciudad es un espacio que ha de cuidar y no solamente que le debe proveer de servicios, se convierte también en un agente activo de esos cuidados. Es decir, que hay una redistribución de estas infraestructuras en los barrios y en los distritos y la gente seguro lo cuidará. Puede haber vandalismo, como en cualquier contexto, en relación a un ingenio eléctrico o un Tesla o lo que usted quiera, ¿no? Pero esperamos que poco a poco esto, digamos que nos sintamos más solidarios y entendamos también el servicio que están proveyendo estos nuevos espacios públicos en la ciudad. De todas formas, le aseguro que el primer REP en Barcelona se llaman BEP, Responsables de Espacio Público, que ha pasado, es Bombers. O sea, que los bomberos van a poder, no tienen ningún problema para funcionar, digamos, por estos espacios, ¿no? Sí, yo quería decir también que, bueno, en gran medida, digamos, estos proyectos que se desarrollan en estas ciudades que realmente son avanzados, porque, digamos, hay una sensibilidad hacia el cambio climático que sin esa sensibilidad desde el punto de vista social de la ciudadanía es muy difícil afrontarlos, porque suponen una reducción del tipo de movilidad tradicional que tenemos y vamos a un tipo de movilidad más reducida y a hacer más, seguramente, vida en los barrios con estas distancias. Entonces eso también implica que la ciudadanía lo tiene que asumir, y lo tiene que asumir desde un punto de vista, pues lo que ella comenta, desde un punto de vista de una visión mucho más amplia de que, digamos, hay que conservar el planeta, que seguramente nuestros hábitos personales en el día a día de uso del coche, de uso de los recursos naturales, de los materiales, pues tiene que ser también sostenible, igual que lo tienen que ser las ciudades. Entonces, al final, todas estas iniciativas son muy importantes porque seguro servirán de modelo, igual que en su día a lo mejor lo fueron los enlosamientos, digamos, por las ciudades, ¿no? Porque era más barato desde una óptica, digamos, más particular o de corto plazo, pero hay que tener en cuenta también dónde estamos, y la crisis climática de huella ecológica, de huella de carbono, pues la tenemos y ahora ya somos conscientes de ellos día a día. Entonces, realmente yo creo que son iniciativas que son experimentales y que son, digamos, seguramente marcarán el modelo de lo que vayamos viendo también en nuestra comunidad autónoma, que estamos yendo hacia allí también. Sí, y también quería contestar a la primera parte de la intervención. Hay un libro que también le recomiendo muchos libros de mujeres, yo, ya lo digo, de Judith Rodin, que es la expresidenta de la Rockefeller Foundation, de la Fundación Rockefeller, que se llama The Resilient Dividend, o sea, el dividendo de la resiliencia. Es un libro escrito después de las inundaciones del huracán Katrina y el huracán Sandy en la costa este de Estados Unidos. Yo hice mi tesis doctoral sobre eso en la Universidad de Pensilvania y ella explica algo que creo que es un pensamiento que también es muy interesante. Explica algo que científicamente se llama el modo de fallo seguro, con esto del dividendo de la resiliencia. Ella lo que viene a explicar es que trabajar de la manera con todos
con medidas basadas en la naturaleza, va a fortalecer la resiliencia de las ciudades, ¿no? Como sistemas socioecológicos. Imaginaros que no hay crisis climática, que todo esto es una movida que siempre ha pasado con el vapor de no sé qué. Imaginaros que no hay crisis de biodiversidad, que los científicos del Rockefeller Stockholm Center, cuando hicieron eso, le dieron todos los premios, estaban fumando algo y todos los demás también. Imaginároslo. ¿Qué más da? Si todas estas acciones mejoran nuestra calidad de vida y la calidad de vida de nuestro entorno. Eso es lo que ella dice. Y ahora imaginaros que no hacemos nada y que de verdad hay crisis climática y que de verdad hay pérdida de biodiversidad y que seguimos así. A ver quién queda, ¿no? La catástrofe está encima de la mesa. Así que por eso es mejor trabajar en modo de fallo seguro, ¿no? Y con este sentimiento de codependencia. Perdón. Sí, yo también quería comentar otra cosa. Cuando se hacen las estrategias de adaptación al clima y se hacen los diagnósticos, también tienen una influencia social importante, porque precisamente cuando se hacen las proyecciones, por ejemplo en Asturias, y vemos, digamos, dentro de unos años quiénes van a ser, digamos, los más perjudicados, pues se hacen análisis también de zona urbana o zona rural. Entonces, las zonas rurales seguramente van a tener, digamos, mucha menor o van a tener unas consecuencias mucho peores y la capacidad de adaptación en esos sitios y las consecuencias van a ser peores. Desde el punto de vista social, nosotros somos una sociedad también bastante envejecida y lo seremos más dentro de unos años, con lo cual las consecuencias para las personas mayores de un cambio climático más acelerado, con olas de calor, pues seguramente también las personas mayores pues van a tener más consecuencias que digamos, otras sociedades que sean más jóvenes que la nuestra, que la europea y concretamente la asturiana, que es una de las más envejecidas del planeta. Entonces, todas estas circunstancias tenemos que preverlas, hay que ir adaptando las ciudades a esos fenómenos y hay que prever, digamos, esas zonas de sombreamiento, el tema de la inundabilidad, el tema de avenidas, que tenemos también muchas zonas que están, digamos, muy próximas a los ríos, con regímenes torrenciales, y en zonas, digamos, con riesgo de inundación para un Q100 o un Q500, es decir, el periodo de retorno de 100 años o 500 años. Pero es que ese periodo de retorno teórico de 500 años resulta que cada vez se produce más frecuentemente. Con lo cual, esas zonas están, digamos, en riesgo. Y también lo están, pues son muchas zonas costeras, digamos, donde la altura, digamos, de la barra, de la ciudad, de la cota, es muy baja en relación al mar, ¿no? Con lo cual son zonas que van a sufrir. Entonces, digamos, las administraciones tenemos que ser conscientes de esto, la administración autonómica, pero también la administración de los ayuntamientos, porque al final quien hace los planeamientos son básicamente las ciudades. Pasan, digamos, unos filtros que son de evaluaciones ambientales, también unos filtros urbanísticos, pero quien hace el modelo de ciudad es la administración local y tiene que tener muy en cuenta todas estas cuestiones. Virginia. Bueno, yo quería hacer una reflexión porque si hago una pregunta pues estaríamos aquí mucho más rato, ¿no? A ver, yo desde mi experiencia personal, ¿no? Que yo he sido vecina de la ciudad de Barcelona muchos años y he sido también vecina de una aldea en Siero también durante muchos años, ¿no? Entonces, claro, los modelos de sostenibilidad son muy diferentes si no hay un plan de movilidad específico, porque es muy fácil moverte por la ciudad de Barcelona sin utilizar coche, automóvil, porque usas el transporte público y es un transporte público que funciona. No puedes moverte de la ciudad desde Oviedo o desde Gijón, una ciudad asturiana, a un pueblo a 17 kilómetros sin utilizar el coche, porque no hay un plan de movilidad, ¿no? Y entonces todo pasa, yo creo, en Asturias no se puede replicar porque los modelos de ciudad son diferentes y los planes de movilidad también son diferentes. Entonces mi reflexión es que todo es transversal y también todos estos, de tantos ayuntamientos, tenemos que tener un poco más de visión de espacio metropolitano, ¿no? Para repensar. No podemos centrarnos solo en una ciudad en concreto, sino en el espacio metropolitano que puede ser a lo mejor el centro de Asturias. Bueno, no sé. Pero, por ejemplo, yo estoy haciendo también el Plan Regional de Ordenación del Territorio de Cantabria y hemos hecho un
bueno, desde el Servicio de Cartografía del Gobierno de Cantabria, que es espectacular, se ha hecho un trabajo de modelizar todo Cantabria desde el punto de vista de la accesibilidad, o sea, ver para toda la comunidad autónoma los núcleos, como comentas, ¿no?, que están más servidos de estos equipamientos en 15 minutos, en 20 minutos andando, ¿no? De tal manera que, obviamente, para ir a la universidad, pues no va a haber una universidad en cada aldea, ¿no? Y para ir a un hospital, porque tienes un problema grave, no va a haber uno en cada aldea, pero sí centros de salud, farmacia, o sea, como digamos lo de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, que también se puede repensar la comunidad autónoma en la misma clave, y que desde el planeamiento también se vayan reequilibrando esos equipamientos que faltan. Es verdad lo que tú dices de los planes de movilidad, te doy absolutamente la razón, pero lo importante es, o sea, no sé cómo podría explicarlo, la redundancia. En la naturaleza siempre hay más de un organismo que vale para la misma cosa. Y si tú vas a plantar un parque, no puedes coger plantas del mismo vivero y del mismo año y plantarlas todas a la vez, porque si pasa algo, si les afecta una plaga o algo, se te van a morir todas a la vez. Entonces, está bien los planes de movilidad, pero también, como comentaba Pablo, repensar nuestros modelos urbanos en el contexto, con el carácter, con la identidad de cada sitio, y de esa redundancia saldrá la resiliencia. Porque si no, lo confiamos todo, digamos, a una única cuestión, y el plan de movilidad vale para eso, pero igual no te vale para la laminación, para mejorar la calidad de vida, para fijar población, para otras cosas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender a multiplicar la eficiencia de las acciones y proyectos que hagamos, y pensarlos en sección: el aire, el suelo y el subsuelo, y pensarlos desde este punto de vista de la rosquilla, para el planeta y para nosotros. O sea, intentar complejizar un poco nuestras decisiones. Sí, en relación con los planes de movilidad, hay que decir, digamos, que normativamente vienen exigidos para un determinado tamaño de población, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que, me parece que fue la semana pasada, el Ayuntamiento de Gijón presentó ya su plan de movilidad. El Ayuntamiento de Oviedo también lo está redactando, y el de Avilés. Luego también vendrán, digamos, unas zonas de bajas emisiones, digamos, en la zona de los núcleos urbanos, que también vienen por normativa. Digamos, en esas zonas de bajas emisiones, ¿qué va a ocurrir? Pues que se va a limitar mucho más el tráfico también, ¿no? Con lo cual, esos ingredientes, digamos, nos vienen normativamente. Luego ya depende, digamos, de nuestra habilidad, o sea, de la habilidad de los gestores, en cómo utilizan esos, digamos, esas herramientas que ya vienen marcadas normativamente, para llegar realmente que tengan una finalidad, que no se nos ajusten como un guante, porque una cosa es decir, bueno, voy a cumplir esto, que es lo que me marca la ley, y otra es asumirlo, pensarlo bien y realmente hacer un buen diseño de esos planes de movilidad, o cómo se van a gestionar esas zonas de bajas emisiones, de manera que tengan una funcionalidad y una utilidad para los fines que se persiguen, que en último término pues es, digamos, la comodidad ciudadana, y luego también pues que eso tenga unos efectos también beneficiosos sobre temas de cambio climático. Bueno, pues entonces yo creo que con esta última intervención de Pablo Álvarez cerramos el acto de hoy. Muchas gracias a ambos, a Pablo y sobre todo a Miriam. Gracias. Hemos estado encantados de que estén aquí ambos, y nada más. Muchas gracias y hasta la próxima actividad. Gracias.